Bienvenidos a la presentación de un nuevo libro del Centro de Estudios Milobrigenses, de las antigüedades de Ciudad Rodrigo y de sus obispos, de las antigüedades de España. Su autor, Antonio Sánchez Cabañas, en el siglo XVII. Una edición que ha corrido a cargo de Ángel Bernal Estévez, que además ha hecho el estudio introductorio y la transcripción. Me acompaña el autor. Me acompaña también en este acto don Marcos Iglesias Caridad, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a quien quiero agradecer esta labor continua de colaboración iniciada entre la institución de Ciudad Rodrigo municipal y el Centro de Estudios Milobrigenses, en 30 años ya de recorrido juntos. Sin el Ayuntamiento, el Centro de Estudios Milobrigenses no podría sobrevivir. Y gracias al Ayuntamiento estamos, una vez más, presentando este libro. Un libro que tiene mucho de actualidad, porque vamos a hablar de los obispos de Ciudad Rodrigo, en un momento en que nuestra diócesis atraviesa un momento crítico en el que trabaja por su supervivencia, porque siga la ciudad y la diócesis siendo la cara de una misma moneda. De Antonio Sánchez Cabañas conocíamos la Historia Civitatense, una obra manuscrita que se dio a la luz hará cosa de 20 años, por el Obispado de Ciudad Rodrigo en colaboración con el Centro de Estudios Milobrigenses. Pero Ángel Bernal Estévez ha conseguido localizar y transcribir una nueva obra, la obra que hoy presentamos, la obra de las antigüedades de Ciudad Rodrigo y de sus obispos. Se ha editado en 2020, un año en el que se conmemoraba el 400 aniversario de la muerte del historiador cacereño afincado en Ciudad Rodrigo, donde fue capellán de coro de su catedral. Hola a todos, una vez más estamos en una presentación de un libro, en este caso de una transcripción de Ángel Bernal Estévez de una obra importante, una obra antigua y que de nuevo pues está en este momento en conocimiento de todos nosotros, de las antigüedades de Ciudad Rodrigo y de sus obispos, de las antigüedades de España. Un trabajo que edita el propio Centro de Estudios Milobrigenses y que realmente creo que es del máximo interés, porque no deja de ser una historia de Ciudad Rodrigo. Los historiadores en Ciudad Rodrigo, pues cada vez hay más gente que se dedica a investigar y especialmente a trasladar el conocimiento que se investiga, pero tenemos todos, ¿no? Todos los investigadores tienen un punto de referencia, los historiadores de nuestra historia local, que son los tres investigadores, por así decirlo, clásicos, tanto Dionisio Nogales Delicado como Mateo Hernández Vegas, que aquí tengo también sus obras, como Antonio Sánchez Cabañas. Antonio Sánchez Cabañas pues es conocido especialmente por la Historia Civitatense, que también reeditó la diócesis en el año 2001, si no me confundo, y en este momento lo que se trata es de dar luz a otro trabajo descubierto no hace tanto, que es el de las antigüedades de Ciudad Rodrigo y de sus obispos. Yo creo que es una buena noticia, es una noticia muy interesante el que vea la luz este nuevo libro, y especialmente porque tiene un conocimiento, porque podemos apreciar lo que ha sido en la historia de nuestra ciudad. Una historia que inevitablemente va ligada a la de su diócesis y a la importancia de sus obispos. Como la diócesis es un elemento de cohesión del territorio y como ha tenido gran importancia esta diócesis de frontera.
Lógicamente se relatan muchos acontecimientos, no solo y exclusivamente de la diócesis, pero sí fundamentalmente de la misma, y por tanto pone de manifiesto la relevancia histórica de la sede episcopal de Ciudad Rodrigo, especialmente para lo que es la historia la historia de España. Yo quiero felicitar al Centro de Estudios Mirobrigenses, a su presidente José Ignacio Martín Benito, porque creo que ha sido un año de mucha producción científica, ¿no? Vamos con esta transcripción que es pues, el colofón de un año intenso donde el Centro de Estudios Mirobrigenses pues, viene trabajando o vienen obras nuevas o vienen transcripciones como este caso, con estudios críticos y sobre todo con una visión a través del prólogo, de la introducción, que nos sitúa mucho, nos sitúa en lo que es la importancia de Antonio Sánchez Cabañas y su obra. La historia de Ciudad Rodrigo, pues hay que adaptarla y precisamente por eso el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, ya hace más de un año, pues propusimos al Centro de Estudios Mirobrigenses que se elaborara por parte del CEM una obra moderna de lo que es la historia de Ciudad Rodrigo. Obviamente estas historias ya más antiguas, ya más clásicas, son referencias para esa historia más moderna, pero es cierto que los últimos 20 o 30 años pues ha sido cuando más producción científica, historiográfica ha habido, y por tanto creemos que es muy interesante el que esa historia, ya digo, por iniciativa del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y bajo el amparo del Centro de Estudios Mirobrigenses, pues lo viera la luz en el año siguiente o el sucesivo. Obviamente esta obra de Antonio Sánchez Cabañas pues será fundamental para ello. Felicitar al Centro de Estudios Mirobrigenses, a todos sus miembros, especialmente por el espíritu, por el gran trabajo que vienen desarrollando. Nuestro Centro de Estudios Mirobrigenses se ve que es un centro muy vivo, con mucha actividad, y eso significa que hay gentes como vosotros, como aquellos que nos estáis escuchando y siguiendo esta presentación de este libro, pues que tenéis un sentimiento particular con esta tierra, y al final pues estos trabajos lo que dicen son de la importancia de nuestro territorio y sobre todo son trabajos que sirven para reivindicar ese pasado importante que hemos tenido en nuestra ciudad, nuestra comarca y en este caso nuestra diócesis dentro de lo que es la historia, yo diría, no solo de España, sino de la península ibérica, especialmente porque incluso se habla de las delimitaciones de la propia diócesis y se ve cómo la propia diócesis tuvo una parte hoy portuguesa. Pues con esta felicitación, siempre deseando que este tiempo de pandemia, pues aunque nos evita el que tengamos una presentación presencial, que era pues lo deseable, pero siempre mandándoos un abrazo afectuoso a todos los miembros del CEM y particularmente a aquellos que tenéis una inquietud por la historia de Ciudad Rodrigo. El Ciudad Rodrigo del hoy se asienta en el Ciudad Rodrigo del pasado, eso está claro, y eso pues al final se construye y se pone de manifiesto con trabajos como el presente, que es un trabajo yo creo que de lo más interesante y sobre todo en una colección con toda la nobleza que requiere este trabajo de Antonio Sánchez Cabañas de las Antigüedades de Ciudad Rodrigo y de sus obispos de las Antigüedades de España. Pues gracias a todos y sobre todo deseándoos que estéis bien. Muchas gracias. El autor Ángel Bernal Estévez es un hijo de la tierra, nacido en Villavieja de Yeltes. Hizo sus estudios de bachillerato en Villavieja y en Ciudad Rodrigo, y los estudios superiores en la Universidad de Salamanca, donde se licenció en Filosofía y Letras y terminó también doctorándose, con un trabajo sobre el concejo de Ciudad Rodrigo y su tierra en el siglo XV, que se publicaría por parte de la Diputación Provincial, un magnífico libro sobre esta etapa bajo medieval de la tierra mirobrigense. Catedrático de Geografía e Historia, aprobó la oposición y fue destinado a Mérida,
y entonces, o desde entonces, ha tenido a Extremadura como su segunda patria. Allí ha terminado su labor docente, allí se ha jubilado, pero nunca ha olvidado sus orígenes, ni Villavieja ni Ciudad Rodrigo. De hecho, es miembro numerario del Centro de Estudios Milobrigenses, donde leyó su discurso de ingreso sobre Ferran Nieto en el año 2007, Ferran Nieto y la señorización de Villar de la Vieja y de Bañovárez. Especialista en los linajes milobrigenses, en los pachecos, en los Chávez, colaborador de la revista del CEN durante todos estos años, un experto sin lugar a dudas en la baja Edad Media de Ciudad Rodrigo y su tierra. Y ahora nos ha regalado este libro, esta transcripción de Antonio Sánchez Cabañas de las antigüedades de Ciudad Rodrigo y de sus obispos. De algún modo, el Centro de Estudios Milobrigenses enlaza con la publicación en 2010 del Episcopologio Civitatense, Historia de los Obispos de Ciudad Rodrigo 1168-2009, porque Ciudad Rodrigo y su obispado, como les decía antes, forman parte de una misma moneda, una diócesis secular fundada a finales o mediados del siglo XII y que ha continuado y deberá continuar no solo hasta hoy, sino en el futuro. En ese propósito se ha embarcado también el Centro de Estudios Milobrigenses, en que tenga continuidad, en que se nombre un obispo residencial exclusivo y titular de Ciudad Rodrigo, una diócesis pequeña en el oeste español, una diócesis pequeña, como ya advirtió Andrés Pérez en 1587, cuando escribió su informe a Felipe II, con la esperanza de que nuestra diócesis continúe con obispo titular exclusivo y propio. Les dejo ahora con su autor, con el autor de este libro de las antigüedades de Ciudad Rodrigo y de sus obispos, con Ángel Bernal Estevez. Buenas tardes. Soy Ángel Bernal Estevez, miembro numerario del Centro de Estudios Milobrigenses. Hoy les voy a presentar un nuevo libro de Antonio Sánchez Cabañas titulado De las antigüedades de Ciudad Rodrigo y de sus obispos de las antigüedades de España. Cuando después de la publicación de la historia civitatense de don Antonio Sánchez Cabañas, hace ahora 20 años, parecía que estaba todo dicho sobre este insigne historiador local, hace unos años encontré en el Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, sección Luque, un manuscrito suyo sobre una historia de Ciudad Rodrigo, del que enseguida me hice de una copia de su texto para transcribirla y poderla leer con detenimiento. Surgía una duda inicial sobre si se trataba de una copia de alguna de las dos historias ya citadas, la ya mencionada historia civitatense o la historia de la muy noble y muy leal ciudad de Ciudad Rodrigo, más conocida como la edición Verdi, o si se trataba de una nueva historia diferente de las dos anteriores. El tema suscitaba interés por cuanto Ángel Barrios e Iñaki Martín, que habían publicado la historia civitatense, ya habían advertido de la posibilidad de la existencia de algún otro manuscrito original de nuestro autor. Por otra parte, había otra cuestión historiográfica que resolver, que sigue pendiente, referida al texto original que dio pie a la denominada edición Verdi, que, como se sabe, es una adaptación de un original que estaba y sigue estando perdido o en paradero desconocido. ¿Podría tratarse de este documento? El trabajo desarrollado ha consistido primero y básicamente en descubrir si me encontraba ante una nueva historia desconocida de nuestro autor o el manuscrito tenía algo que ver con alguna de las historias mencionadas. El método utilizado para resolver esta duda fue el comparativo, ir contrastando el manuscrito con cada una de las obras publicadas para ver las similitudes, si las había o en su caso las diferencias. En la comparación con la edición Verdi encontramos de entrada que desde el punto de vista formal se trataba de dos obras diferentes. Tampoco el título de una y de otra tenían nada que ver, lo que no obstaba para albergar la posibilidad de que su contenido fuera semejante, pues el rótulo aquel de muy noble, muy leal, etc. era moda de la época de su publicación. Pero contrastado el contenido, y a pesar de la existencia de bastantes similitudes, pronto se llega a la conclusión
de que hay diferencias notables que la hacen una obra distinta, incluso en la temática a tratar, pues la edición Verdi comienza en la época romana y nuestro manuscrito da inicio con la invasión musulmana. El mismo ejercicio hemos hecho con la historia civitatense y con similares resultados. El manuscrito que nos ocupa es más reducido de contenidos, y estos son más breves, aunque traten los mismos temas. Cosa lógica, pues estamos hablando de la historia de la ciudad. Por su extensión y por los contenidos que tiene cada una de las historias, salta enseguida a la vista que se trata de dos textos diferentes entre sí. Llegados a este punto surge la pregunta de saber si las antigüedades suponían una versión abreviada de la historia civitatense, pero esta duda quedó pronto despejada por la forma de tratar los temas, con una elaboración y redacción diferentes y pensadas y expresadas de distinta manera, con incluso discrepancia de datos o de fechas, y por si no fuera suficiente, hay pasajes de nuestro manuscrito que no figuran en la historia civitatense, como es el fuero. Por todo lo dicho, y después de una lectura reposada de ambas historias, podemos afirmar que la de las antigüedades fue escrita primero y sirvió de fuente y guía de la historia civitatense, como se expone por más extenso en el libro. Vamos ahora con unas notas biográficas del autor. La lectura del manuscrito nos ha posibilitado encontrar algunos datos más de los conocidos sobre el autor, que habla sobre sí mismo y sobre su ciudad de origen, Cáceres. Podemos afirmar que sus primeros años los vivió en esta ciudad, como él lo confirma al dejar constancia de sí mismo a propósito del paso de Felipe II por esta ciudad a la vuelta de Lisboa después de tomar posesión como rey, donde se refiere a sí mismo de la siguiente manera: cuando el rey Filipo II pasó por esta villa de Cáceres el año de 1583, viniendo de tomar posesión del reino de Portugal, etcétera, etcétera, allí fue recibido debajo del palio, lo cual yo vi por hallarme presente, aunque de poca edad. Sobre sus orígenes podemos aportar algunas ráfagas de la historia familiar que nos ayudan a dar luz a esta parte de su historia que hasta el día de hoy permanece desconocida. El que fuera fundador y director de la revista de Extremadura, el polígrafo Publio Hurtado, publicó en el año 1918 un libro sobre las familias cacereñas, del que dedica medio folio a la familia Cabañas. Dice ser esta familia oriunda de la merindad de Liébana de Pernía, localidad situada al norte de Palencia, en el límite con Cantabria, que se estableció en Cáceres en el siglo XV. Las cosas debieron de transcurrir de manera favorable para el acrecentamiento de esta familia, pues a mediados del siglo XVI, 1568 según nos informa, ya habían logrado el ennoblecimiento. Con esta fecha de 1568, quizás sea la única fiable de todas las que aporta el autor, cuyas informaciones ofrecen unas dataciones no conformes con la vida de don Antonio Sánchez Cabañas, de quien dice ser licenciado y presbítero, beneficiado de la Catedral de Ciudad-Rodrigo, a quien sitúa en el año 1665. Con las dudas de una cronología no coincidente, sacamos sin embargo las siguientes conclusiones. Esta familia había adquirido y poseía fincas rústicas, habían alcanzado la hidalguía y con ella un escudo de armas, y habían fundado mayorazgo, y ello les permitió una vida desahogada que facilitó la formación académica de sus descendientes, pues en los casos que Publio Hurtado cita de la familia aparecen un bachiller, un licenciado, un médico y varios presbíteros y clérigos. Estos últimos, entre los que figura nuestro Antonio Sánchez Cabañas, son también una pista sobre el progreso económico y social de la familia, ya que era una salida digna, honorable y habitual para los descendientes segundones de las familias ennoblecidas. La faceta de historiador de Antonio Sánchez Cabañas, que es la que nos ha llegado, no puede ocultar una formación sólida basada en los estudios eclesiásticos, que le hizo dominador del arte musical y coral en el que se especializó, pero también de las lenguas clásicas, en especial del latín, también del hebreo, del que incluye varios textos en sus obras, a los que hace acompañar de sus correspondientes traducciones. No podemos dejar de lado este aspecto oculto de nuestro personaje, que si bien no le valió para un ascenso social y profesional notable, pues no pasó de ser un humilde capellán de la Catedral de Ciudad-Rodrigo, sí le sirvió para aportar a sus obras el peso de los saberes acumulados a lo largo del tiempo.
Sus inquietudes acerca de la epistemología de la historia le llevaron no sólo a escudriñar en el archivo catedralicio y otras fuentes de las familias nobles merovingienses, sino a visitar y comprobar in situ los restos que atestiguan un pasado histórico, fruto de un afán viajero que le llevó por gran parte del término del obispado civitatense. Todo ello nos revela un afán por descubrir la verdad de las cosas, una voluntad de ser fiel al pasado histórico independientemente de que la historia de ese momento tuviera lo que tuviera de trasfondo heroico y legendario, sin duda teleológico, que se va haciendo más riguroso a medida que comienza a manejar fuentes y datos que verifican sus asertos. En este sentido, Sánchez Cabañas fue un historiador honesto con la disciplina y riguroso, aunque de corte tradicional, muy influido por su formación religiosa y por el sentido divino de la existencia, donde la voluntad de Dios y el milagro providencial ponían la respuesta a acontecimientos o datos de difícil explicación o carentes de evidencias testimoniales. Pasamos ahora a describir el contenido del libro. El manuscrito que nos ocupa es un libro incompleto en su principio y en su fin, y al que también le faltan algunas hojas en su interior. Lo que nos ha llegado comprende 144 folios rectos y vueltos, en total 288 documentos. El manuscrito se interrumpe y finaliza en el folio 143 que aparece cortado. Hay una primera parte que lleva por título Segundo libro de las antigüedades de Ciudad Rodrigo y sus obispos, le falta el fin, dice, que se interrumpe bruscamente y comprende desde la caída de España en manos de los moros hasta la repoblación de Ciudad Rodrigo con el rey Fernando II y la aparición del linaje de Garci López de Chávez, que abarca los capítulos 1 a 18. Esta parte está incompleta. Vino después una segunda parte a partir de la repoblación de Fernando II, que se extiende a lo largo de 23 capítulos. Hay seguido, cosido a lo anterior, un librito carente de título que se diferencia de todo lo comentado por su contenido y porque cambia la grafía, que trata de las antigüedades de España, porque habla precisamente de eso. Comprende 24 capítulos y comienza con una historia del mundo a partir del diluvio universal para acabar en España describiendo su origen mítico hasta llegar en el tiempo a la provincia de Lusitania. Dice ser el segundo libro, por ello creemos que falta un primer libro, que debería tratar sobre el origen de Miróbriga y las épocas romana y visigoda, y completar así la secuencia histórica que de esta manera queda cercenada o huérfana de comienzo. Y decimos cercenada porque no queremos renunciar a la idea de que las antigüedades de España formaban parte de un proyecto global en el que encajaría después la historia de Ciudad Rodrigo, una especie de introducción histórica en la que situar y hacer arrancar la historia de nuestra ciudad. Si lo anterior no quedara suficientemente claro cuál era la intención del autor, casi al final del manuscrito nos dice lo siguiente: no se nombran en las historias los nombres que tuvo, ni tampoco hay memoria de sus hazañas ni cosas memorables como los tenemos de los otros reyes de quien hemos tratado por el discurso de este primer libro que no conocemos. Dicho lo cual, la reconstrucción de la estructura de la obra sería como sigue. Libro 1, de las antigüedades de España, que aparece al final del mencionado como tercera parte. Libro 2, de las antigüedades de Ciudad Rodrigo, compuesta a su vez por 3 libros. El primero, desaparecido, presumiblemente periodo romano y visigodo. El segundo, que comienza con la invasión musulmana y termina con el linaje de los Garci López de Chávez. El tercero, que le sigue en la narración, que narra el periodo medieval cristiano y otras cosas. Hay por consiguiente una estructura, un agrupamiento por temas, un intento de ordenación del discurso, una concepción planificada de la obra siguiendo un desarrollo en orden cronológico. Estamos ante un historiador que sabía lo que traía entre manos, un profesional en historiar que dota a este trabajo de una estructura narrativa bajo la óptica de la cronología y el devenir de los acontecimientos, dando coherencia a todo el trabajo que raramente se resiente de interpolaciones ajenas a la lógica de su discurso. Los aspectos legendarios, mágicos o heroicos de sus historias y personajes son sobre todo consecuencia de la falta general de conocimientos más precisos y de la necesidad de dar algún tipo de explicación, porque cuando tiene oportunidad o la busca de usar fuentes
fidedignas las usa, y en ese sentido tiene un mérito extraordinario porque el manuscrito está lleno de citas literales de muchos documentos epigráficos o paleográficos que usó para soportar sus afirmaciones y que hoy son fuente valiosísima de información para la historiografía actual, al haber desaparecido los documentos o las pruebas de los que extrajo tales citas. Aquí debemos dejar constancia de una diferencia notable entre las dos antigüedades. Por un lado, las antigüedades de España es un trabajo bibliográfico, mera y pura bibliografía, información obtenida de la historiografía y basada en citas de autoridad. Por otro lado, la de Ciudad Rodrigo, las antigüedades de Ciudad Rodrigo, es en su mayor parte un trabajo de investigación, soportado también en citas de autoridad, pero donde domina el trabajo personal, la prospección y la indagación de las fuentes. Procede ahora un intento de datación de esta obra. Por todos los datos que hemos podido recopilar, estamos en condiciones de afirmar que Sánchez Cabañas la escribió entre 1618 y 1620. Pero apurando estos datos con la información sacada del contexto histórico en el que se mueve, llegamos a la conclusión de que la horquilla de su escritura se situaría por un lado entre las fechas posteriores al 4 de mayo de 1618 y por otro en datas anteriores al 18 de julio de 1620, siendo esta tercera historia de Ciudad Rodrigo la primera en el tiempo, a la que seguiría la llamada edición Verdi y posteriormente su obra magna, la Historia Civitatense. Finalmente, hemos de añadir que el manuscrito tal cual, como tal, es anónimo. Son las menciones que en ocasiones hace a su autoría, su constante tentación a relatar la historia de Cáceres, de la que dice ser natural de allí, y la comparación y similitud con las otras dos historias, lo que nos confirma, indubitadamente, tratarse de una obra de Antonio Sánchez Cabañas. Y en esto se resume el contenido de este libro sobre la historia de Ciudad Rodrigo, que tiene el mérito de ampliar la bibliografía sobre Antonio Sánchez Cabañas, de aportar más información sobre la historia de la ciudad y de ofrecernos como auténtica novedad una historia de España al uso de las de su tiempo, pero escrita por él. Y con esto voy terminando. Solo me queda dar las gracias al Centro de Estudios Milobrigenses por haber hecho suyo este libro que hoy presentamos, y a José Ignacio Martín Benito en particular por haberse prestado a hacer su prólogo y por el empeño y esmero puesto en la edición, una edición de lujo en tapa dura y con ediciones y rótulos en oro, que será una verdadera joya para bibliófilos y público en general. Muchas gracias y buenas tardes.